Panecitos, sean bienvenidos a Serflox Creepy. El hambre del bosque. En el pueblo de San Aurelio había una regla que todos aprendían desde pequeños. Ningún niño debía entrar al bosque después del atardecer. Los adultos decían que era por los barrancos, por los animales, por cosas peligrosas. Pero los abuelos sabían la verdad. En el bosque vivía algo. No tenía nombre porque quien lo veía no regresaba para contarlo. Todo empezó muchos años atrás, cuando los niños comenzaron a desaparecer. Primero fue Tomás, un niño que seguía luciérnagas. Luego Clara, que buscaba a su perro. Después otros más. Siempre igual, sus zapatos aparecían ordenados al borde del camino, como si se los hubieran quitado con cuidado. Y nada más. Mateo tenía 9 años cuando escuchó por primera vez el silbido. Sonaba dulce, casi como una canción de cuna, pero venía desde los árboles torcidos detrás de su casa. Su madre le tomó el rostro con fuerza. Si alguna vez oyes eso, no mires, no respondas, no sigas el sonido. Pero los niños son curiosos. Una noche de verano, Mateo y su amiga Lucía estaban jugando en el patio cuando el silbido volvió. Esta vez no era lejano, parecía venir de entre los arbustos, justo donde la luz del foco no alcanzaba. «Suena bonito», susurró Lucía. Mateo sintió un frío raro en el estómago. Entonces lo vieron. Entre los troncos apareció una figura alta, demasiado delgada, con brazos que casi tocaban el suelo. No caminaba, se deslizaba, como si el bosque lo empujara. Donde debía tener rostro solo había una sombra húmeda, y de esa sombra salía el silbido. «Vengan a jugar», dijo con voz de muchos niños a la vez. Lucía dio un paso adelante. Mateo la jaló del brazo, pero a ella no reaccionó. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no la escuchara. La criatura extendió una mano larguísima y los árboles se abrieron para dejarla pasar. Esa fue la última noche que alguien vio a Lucía. A la mañana siguiente encontraron sus sandalias alineadas frente al sendero del bosque, limpias, impecables. Desde entonces, Mateo creció con miedo, pero también con una obsesión, entender que era ese monstruo. Los viejos del pueblo le contaron que no cazaba por hambre, sino por compañía, que se llevaba a los niños para que cantaran con él bajo la tierra, que el silbido era hecho con sus voces. Ahora Mateo es adulto y tiene un hijo. Cada noche, cuando el sol se esconde, cierra todas las puertas y ventanas, pero a veces, muy bajito, vuelve a escuchar la melodía. Y lo peor no es el sonido. Lo peor es que, de vez en cuando, su hijo tararea dormido, aunque jura que nunca lo ha oído. Ahora vamos con la historia del ciervo de los dientes blancos. En mi pueblo decían que los ciervos del bosque no eran animales, que solo fingían serlo. Mi abuelo fue el primero en contármelo. Me decía que cuando un ciervo te miraba demasiado tiempo, no estaba decidiendo si huir, estaba decidiendo quién eras tú. Yo no le creí, hasta la noche en que desapareció mi primo Andrés. Teníamos 13 años y nos gustaba entrar al bosque para buscar casquillos viejos y nidos abandonados. Esa tarde vimos un ciervo enorme junto al arroyo. Tenía los cuernos torcidos, casi como ramas rotas, y el pelaje demasiado oscuro. Lo raro fueron los ojos. No eran de animal. Parecían ojos cansados de persona. «Está sonriendo», dijo Andrés. Yo pensé que era imaginación, pero entonces el ciervo abrió el hocico y vimos los dientes, rectos, blancos, demasiado parecidos a los de un humano. El animal dio un paso hacia nosotros y habló. «No corran», dijo con voz húmeda. «Me pone nervioso». Salimos disparados sin mirar atrás. Esa noche Andrés empezó a comportarse raro. Decía que el ciervo lo estaba llamando por su nombre, que lo esperaba, para terminar la conversación. Mi tía pensó que era fiebre. 3 días después, desapareció. Solo encontraron su sudadera colgada de un árbol, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera dejado de regalo. Desde entonces empecé a verlo. El ciervo caminaba por el borde del pueblo al anochecer, erguido, sobre 2 patas, con los cuernos rozando los cables de luz. A veces llevaba algo entre los dientes, un zapato, una gorra, un juguete.
Una noche se paró frente a mi ventana. Golpeó el vidrio con una pezuña larga, casi como una mano. «Tu primo me cae bien», susurró. Aprendió a correr como nosotros. Detrás de él, entre los árboles, vi algo moverse. Una figura flaca, cubierta de pelo, con piernas dobladas al revés. Tenía la sudadera de Andrés. Quise gritar, pero el ciervo apoyó la frente en el cristal. «El bosque necesita niños», dijo. «Los adultos se rompen muy fácil». Desde entonces cierro todas las cortinas al anochecer, pero a veces, cuando el viento sopla, escucho pasos de pezuñas en el techo y una risa que suena a mi primo, mezclada con el resueño de un animal. Dicen que el ciervo ya no está solo, que ahora camina con una manada pequeña, torpe, casi humana, y que buscan más amigos. Ahora vamos con la historia del bosque, lo que camina detrás de mí. Siempre pensé que el bosque estaba vacío. La gente del pueblo decía que había un fantasma, una mujer que aparecía entre los pinos y seguía a los caminantes hasta que se perdían. Nadie la había visto de cerca, pero todos juraban haber sentido su presencia. Un frío pegajoso, un olor a flores podridas y pasos que no hacían eco. Yo no creía en esas cosas, hasta la noche en que regresé solo por el sendero viejo. Había ido a dejar flores a la tumba de mi hermana. Murió hace 2 años, y mi madre insiste en que fue un accidente, pero yo sé que no. La encontraron dentro del bosque, descalza, con las manos llenas de tierra y una expresión tranquila, como si hubiera aceptado algo. Mientras caminaba, empecé a oír los pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido era claro. 3 pasos míos, uno más detrás. Me detuve. El paso extra también. «No tengo miedo», dije en voz alta sintiéndome ridículo. Entonces la vi. Entre 2 árboles, una figura blanca, demasiado alta, con el cabello cubriéndole la cara, no flotaba como en las películas. Estaba de pie, torcida, como si no supiera usar su propio cuerpo. «Te estaba esperando», susurró. Su voz sonó idéntica a la de mi hermana. Corrí. El bosque se volvió un laberinto. Los árboles parecían moverse, cerrándose a mi alrededor. Cada vez que miraba atrás, ella estaba más cerca, caminando con ese paso roto, como un muñeco mal armado. Llegué a un claro que reconocí de inmediato. Ahí la encontraron a ella. El fantasma se detuvo frente a mí y por primera vez le vi el rostro. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros y una sonrisa demasiado ancha. «¿Recuerdas lo que hiciste?», preguntó. Le grité que se callara, pero el bosque empezó a responder. Vi imágenes que no quería ver, mis manos empujándola, su cuerpo cayendo, mi voz diciéndole que era su culpa, que nadie la iba a extrañar. «Tú me trajiste aquí», dijo la cosa, «y ahora quieres olvidarlo». Caí de rodillas. «Fue un accidente», mentí. El fantasma inclinó la cabeza. «No, fue hambre». Entonces entendí por qué el pueblo hablaba de la mujer del bosque. No era ella quien seguía a la gente, era yo. Yo había inventado la historia para soportar lo que hice. Yo fui quien regresó cada noche al lugar, descalzo, con las manos llenas de tierra, buscando que alguien me detuviera. El verdadero fantasma no era mi hermana, era mi culpa, caminando detrás de mí. Y esta noche, por fin, decidió alcanzarme. Cuando me encontraron al amanecer, estaba sentado en el claro, sonriendo, con flores podridas entre los dedos. Les dije que el fantasma me había perdonado, pero la verdad es otra. Ahora camina dentro de mí y tiene mucha hambre. Vamos con la última historia. El oso que aprendió a sentarse. Los 3 juramos que solo sería 1 hora. El bosque estaba detrás de nuestras casas desde siempre, pero ese verano parecía distinto. Más silencio, como si los pájaros hubieran decidido mudarse sin avisar. Éramos Tomás, Irene y yo. Llevábamos una linterna vieja, un paquete de galletas y el mapa ridículo que dibujó Tomás en una hoja de cuaderno. Queríamos encontrar la cueva del oso, un lugar del que hablaban los abuelos cuando creían que no los escuchábamos. «No es un oso normal», decía mi abuela. Se sentía como gente. Nos reíamos de eso. Entramos al atardecer, cuando los árboles empiezan a verse todos iguales. Al principio todo era un juego. Marcar troncos, hacer fotos borrosas, imaginar tesoros, pero a los 20 minutos notamos algo raro.
El bosque no hacía ruido, ni grillos, ni hojas, ni viento. Solo nuestros pasos y otros más, desacompensados. «Debe ser eco», dijo Irene, aunque apretó mi mano. Encontramos la cueva casi por accidente. No era una cueva de verdad, más bien un agujero grande bajo unas raíces retorcidas. Del interior salió un olor dulce, como a miel pasada, y afuera en la tierra había huellas. No de oso, no del todo. Parecían pies enormes con dedos demasiado largos y al lado marcas redondas como de un animal que hubiera aprendido a caminar a medias. Tomás quiso asomarse. «Hay algo sentado», susurró. La linterna tembló y vimos la silueta, grande, encorvada, cubierta de pelo oscuro, pero la forma era equivocada. Tenía hombros como persona y la cabeza caída hacia un lado, como si escuchara. Entonces se levantó. No rugió, no gruñó. Hizo un sonido parecido cuando alguien intenta imitar una risa sin saber cómo. Salimos corriendo. El bosque se volvió un pasillo interminable. Las ramas nos jalaban la ropa, la linterna se apagó y el suelo empezó a sentirse blando, como si alguien lo hubiera removido antes. Irene fue la primera en quedarse atrás. La escuché decir mi nombre muy bajito y luego nada. Tomás y yo seguimos hasta el claro del viejo pozo. Ahí nos detuvimos porque la cosa ya no nos podía perseguir. Estaba delante, sentada, como si nos hubiera estado esperando. Tenía los ojos pequeños y brillantes, demasiado atentos. Con una de esas manos enormes sostenía algo que reconocí por el color del listón, la mochila de Irene. «No es un oso», murmuró Tomás. La criatura inclinó la cabeza y juró que intentó sonreír. Después de eso mi memoria se rompe. Dicen que me encontraron al amanecer, caminando solo por la carretera, descalzo, repitiendo que teníamos que volver porque el oso estaba triste. De Tomás e Irene nunca se supo nada. Solo aparecieron 3 cosas alineadas en la entrada del bosque: una linterna sin pilas, un mapa de cuaderno y un paquete de galletas sin abrir. A veces regreso al borde del bosque, no entro, solo escucho, y algunas noches oigo ese sonido otra vez, como un oso intentando reír, o como algo que finge ser un oso para que los niños se acerquen. Y pues bueno, panecitos, espero que les haya gustado las historias de terror. No olviden comentar cosas de terror que les han pasado para contarlas en futuros videos. Y nos vemos hasta la próxima.